Muy buenas tardes, hermanos queridos. Así que estamos contentos de estar con ustedes en esta tarde para tener esa pequeña meditación. Deseamos que les sea de gran bendición para usted que nos está viendo. Estamos contentos porque podemos llegar hasta su casa, ¿verdad? Aproveche las vacaciones que Dios nos ha permitido estar, y también Dios nos está diciendo que aunque quedes en casa, puedes tener una relación personal con Él. Así que ora, estudia, ¿verdad? Pero la iglesia está llegando hasta su casa. Qué bendición, qué privilegio, ¿verdad? Dios ama tanto a la iglesia que el mensaje llega hasta la casa. Vamos a hacer la oración para tener la meditación de esta tarde. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos concedes en esta hora para poder compartir tu palabra con la iglesia de Anandel. Le rogamos que bendiga, Señor, a nuestros hermanos que están conectados. Al abrir tu palabra podamos reflexionar en lo que dice, Señor, para que podamos seguir adelante. Creemos que pronto, muy pronto, esto se va a terminar. Entraremos en el reino de los cielos. Tanto hemos esperado, tantas personas que han fallecido, anhelaron mirar esa patria celestial, pero se fueron sin verlo. Anhelamos que esta generación de jóvenes, que esta generación nuestra, podamos ver a Cristo Jesús, pero necesitamos de tu gracia. Por eso rogamos que nos des tu bendición y que tu Santo Espíritu tome el control de nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos queridos, abramos la Biblia, lo que estamos conectados en esta tarde, abramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Ese es los versículos que vamos a utilizar en esta tarde como base de esta meditación. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo, al comenzar el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, está hablando acerca de la importancia que ha tenido su mensaje para con la iglesia de Corintios, y que les motiva en los primeros versículos que así como creyeron en la palabra, sigan creyendo en ello. Pero en la iglesia, cuando usted lee todos los dos libros, primera y segunda de los Corintios, se dará cuenta que la iglesia tenía ciertos problemas, ciertas dificultades. Inclusive hay personas que se habían metido en la iglesia para poder distorsionar a los hermanos que querían vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero en el capítulo 15 nos damos cuenta que Pablo tiene que argumentar con bases, inclusive con verdades palpables que él mismo tuvo, que los discípulos tuvieron acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Cristo resucitó, y eso nos da la garantía de que cuando Cristo venga, todos los que murieron van a resucitar también. Pero no ese es el tema de hoy, sino que queremos resaltar que después de haber dado argumentos, que los que miraron la resurrección de Jesús, los que pudieron mirar a Cristo Jesús, él entonces quiere dar por sentado que Cristo vendrá por segunda vez. Por esto, después de eso, Pablo dice que el último que tuve el privilegio de mirar o poder mirarlo en visión, no en persona, fue a él, que es el último que a Jesús se le apareció. Ahora, y él se siente indigno. Él dice, no soy digno. ¿Por qué? Y ahí en los primeros versículos, antes del versículo 10, él hace un recuento y dice, yo perseguí a la iglesia y no merezco esto. Pero sin embargo, cuando llegamos al versículo 10, hay un versículo que resalta en todos los versículos del capítulo 15 y donde habla de la resurrección. Versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios que soy lo que soy. ¿Ok? Habiendo recordado su pasado, y dice, pero por la gracia de Dios, versículo 10 estoy leyendo, soy lo que soy. Yo le preguntaría a los jóvenes de esta tarde, ¿a quién le darían el atributo o a quién le darían el crédito por lo que son?
Ustedes jóvenes que están conectados en esta tarde, que imagino que sus padres están con ustedes, ¿a quién le darías tú la acreditación? ¿O a quién le darías tú el decir, yo soy lo que soy porque mis padres se esforzaron? Yo soy lo que soy, yo soy universitario, yo soy académico, yo tengo buen trabajo, yo tengo buena casa, tengo buen auto. ¿Por quién? Ahora, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo le atribuye la gracia de Dios por lo que él era. No tenía ningún mérito, él se sentía indigno, pero sí podía decir lo que soy ahora, se lo debo a Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿a quién tú le das gracia por lo que tú eres hasta aquí? ¿La gracia de Cristo Jesús? Porque la gracia de Cristo Jesús la necesitamos desde que comenzamos la carrera hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Note lo que dice Camino a Cristo. Es una corta meditación. Quiero leerles esta primera frase. Dice, a Camino a Cristo, en la página 18, en primer párrafo dice, la educación. Todos queremos educación. ¿Ok? Y muchas veces el día de mañana vamos a estar agradecidos porque estudiamos y somos alguien de bien. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera. Todos son importantes en la vida, pero, dice Camino a Cristo, pero no tienen poder para salvarnos. O sea que para llegar al cielo, no vamos a llegar ahí por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hemos adquirido con el pase de los años, por los esfuerzos que le hemos puesto, de lo que queremos lograr. Lo único que nos va a llevar al cielo es la gracia de Cristo Jesús. Todo ese esfuerzo no nos va a llevar al cielo. La segunda parte del párrafo dice, pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. ¿Qué es lo que necesita el ser humano? Ser cambiado el corazón. Por eso, Proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mi camino. Pero no pueden cambiar el corazón, la conducta, la corrección. No pueden purificar las fuentes de la vida. Y la segunda parte de la frase, que voy a terminarlo, dice, debe haber un poder que obre desde el interior. O sea que la transformación es algo interno, hacia adentro, de adentro hacia afuera. La transformación del ser humano comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Yo no sé qué transformación tú, joven, has recibido. Yo no sé qué transformación tu hermano que estás viendo en este momento ha recibido. ¿La transformación vino de adentro o la transformación vino de afuera? Cuando la transformación viene de afuera, es una transformación pasajera, un momento a otro se termina. Pero cuando la transformación viene de adentro, es un cambio permanente. Y tú puedes llegar a decir, como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No porque tú te esforzaste, ¿ok? Dice acá, debe haber un poder que obre desde el interior. ¿Y quién creen ustedes que obra desde lo interior? ¿Quién creen ustedes que están acá? El único que puede escudriñar nuestros pensamientos es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso dice, debe haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo Jesús. Por eso Pablo, ¿cómo estaba? Pero gracia, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ustedes creen que si tuvieran el privilegio o tuvieran la experiencia de Pablo, acaso no dirían lo mismo? Claro que sí, porque si no fuera así, no sé qué hubiera sido de Pablo. Pero dice, última parte, únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y traer estas a Dios a la santidad. Ok, vamos a entonces terminar el versículo.
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios quiera que tú entiendas esto, joven, tú entiendas esto, hermano. Todo lo que tú eres, debes de acreditárselo a Dios, ¿ok? A Dios, como Pablo. Y su gracia, dice la segunda parte del versículo 10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, la gracia es un regalo, pero dice Pablo, y no lo he desaprovechado. Y hay tanta gente en el mundo, en el día final, que recibieron la gracia de Dios gratuitamente, sin hacer nada, y no lo van a aprovechar. Dios quiera que tú y yo aprovechemos esa gracia, porque es gratuito, no tenemos que comprarlo, simplemente tenemos que aceptarlo y entonces Él hace efecto en nuestra vida. Por eso Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo te pregunto para ti, ¿ha sido en vano la gracia para ti o ha sido para bien? Ahora, Pablo demuestra entonces, no ha sido en vano la gracia en su vida, por eso termina el versículo diciendo, el versículo 10, antes dice, he trabajado más que todos ellos. En otra palabra, cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Los frutos, ¿qué suceden? Salen. Por eso me da mucha alegría, ¿verdad? Ustedes que están viendo allá en esta tarde, ustedes están allá, tú estás allá en tu casa sentado en el sofá, no sé dónde estás tú ahorita. Pero hay alguien atrás de las cámaras que viene, se esfuerza, inclusive se arriesga. Pero ¿qué sucede? ¿Qué los mueve a ustedes? El Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. El Espíritu Santo. Por eso Pablo dice el versículo, pero no yo, dice, sino la gracia que es conmigo. Segunda de Corintios 6, para ir terminando. Segunda de Corintios 6, 1, dice, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, habiendo pasado de lo personal, Pablo pasa ahora de lo personal a decirle a la iglesia que siga el ejemplo de él. Versículo 1, Segunda de Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo le dice a la iglesia, así como ha sido efecto en esta vida y puedo decir que la gracia por eso soy lo que soy, ahora a ustedes también no desaprovechen esa oportunidad, ahora ustedes aprovechen que la gracia tiene poder. Por último, Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, ahí cerramos con la meditación de esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9, les dice, yo pregunto, ¿conoces tú la gracia de Dios? Una persona, hermanos queridos, una persona que conoce la gracia de Dios, pero por alguna razón de la vida, eres joven, por una razón de la vida se te resbala los pies y caes en el pecado. Si conoces la gracia de Cristo Jesús, no piensas dos veces para poder levantarte y decir, sigo adelante. Pero una persona que no conoce la gracia de Dios, y una persona que se queda plantado en el pecado y llega a la conclusión de que no tiene más esperanza. ¿Para qué voy a regresar si no puedo hacer nada? Él no me va a perdonar. Pero si no importa dónde nos hundamos en el pecado, la gracia tiene poder para rescatarnos y restaurarnos y finalmente entraremos en el reino de los cielos. Dios quiera que tú conozcas la gracia de Dios. Versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿tú conoces la gracia de Dios? Dios quiera que sí. Pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el texto, que por amor a nosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Que Dios te bendiga en esta tarde. Es mi deseo, mi oración, y ya te animo. La gracia de Dios tiene poder para poder transformarnos, para poder vencer cualquier tipo de pecado. ¿Ok? Dios quiera que en el día final podamos decir, cuando estemos en el reino de los cielos, digamos, Señor, yo estoy aquí en tu reino por tu gracia. Y le daremos la gracia al Señor por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, ese es mi deseo, mi oración en esta tarde. Bendiciones.